Bueno, entonces ahora sí, muy buenas noches para ambos y para todas las personas que van a estar allí revisando la videograbación. Eh, Bienvenidos entonces a este es el tercero, si mal no recuerdo, sí, a esta tercera sesión sincrónica del módulo de productos multimedia educativos para entornos virtuales, metodología. Eh, Hoy seguramente no nos vamos a demorar mucho, realmente solamente nos haría falta el último apartado. Creo, si mal no recuerdo, me confirman allí, por favor. Vimos diseño de la interactividad y hablamos de los tipos de sistemas, ¿cierto? En nuestro último encuentro. Sí, profe, sí. Vimos la interacción de las pantallas Ujú. y voy a revisar aquí mis notas para confirmar. Sí que recuerde, les hablé allí. Dime. Habíamos visto allí o sugerido, se había mostrado incluso los otros proyectos de referencia donde se construía una tabla y se indicaba allí pantalla por pantalla cuál era el tipo de sistema de interacción o de tipo de interacción, ¿cierto? Que tenía cada pantalla en función también de los objetivos de interacción, ¿cierto? Lo habíamos visto allí, habíamos visto los referentes, habíamos explicado incluso que si, por ejemplo, dos o tres o más pantallas correspondían al mismo tipo, ¿cierto? De interacción, por ejemplo, sistema, pues no era la idea enumerar las 20 pantallas y a cada una estarle diciendo allí el tipo correspondiente y de hecho el objetivo de interacción u objetivos, cuando de pronto por ahí algunas eran idénticas y entonces se podría indicar allí, por ejemplo, pantallas 3, 5, 9 y 12 son tipo sistema y el objetivo de la interacción es este. Supongamos que sea el mismo, ¿no? De pronto puede que el objetivo sí cambie. Y eso en ese aspecto particular del diseño de la interactividad. Bueno, nos quedaba un último apartado que hace relación al diseño de la estructura de comunicaciones. Es un poquito extenso, tiene allí varios ítems a desarrollar. Eh, y pues la idea es abordarlos el día de hoy. Básicamente, que tengan allí presente, esta tarde les publiqué a todos las observaciones de sus entregas, ¿cierto? Con respecto a esa parte del proyecto. Entonces ya tienen allí más trabajo por desarrollar. Seguramente ya han avanzado en estos días en lo que tiene que ver con el esquema de navegación, con el diseño de la interactividad, ¿cierto? Que fue lo que trabajamos el día viernes. Y luego nos quedaba este apartado pendiente. Ya tienen, como les digo, hace, hace unas horas les estuve publicando allí las observaciones de sus proyectos, entonces ya tendrían todo para poder eh, hacer la entrega del próximo 9 de marzo, si mal no recuerdo. Sí, profe, ¿Listo? el 9 de marzo es la segunda entrega, pero Exacto. mire aquí en la plataforma y aún no aparece. Se demora para cargar esa información. No, eso generalmente es inmediato. Yo los cargué todos. Déjame de todas maneras, una vez termine el encuentro, reviso. A ver si de pronto eventualmente se me haya pasado el tuyo o de pronto no sé. O no, te iba a decir que Dayana de pronto revisara, pero yo siempre se los publico a ambos. De todas Ah, maneras, ok. Sí. si no lo tiene Dayana, igual al final ¿Cómo, del profe? encuentro yo Disculpe. reviso. ¿Qué me ¿Listo? decía?
No, nada, Yana, que ahorita al final del encuentro le reviso si les envía a ustedes o no las observaciones. Ah, listo, profe. Bueno, entonces, con respecto a esa estructura de comunicaciones, básicamente se divide en dos categorías, ¿cierto? Una que hace referencia a aspectos de diseño, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí un poquito más grande. Esta parte. Y luego la categoría B con otros subítems o apartados, el hilo conductor. ¿Listo? Sí hay un C y un D, pero digamos que no necesariamente son tan extensos como estos dos primeros. ¿A qué hace referencia este tema de la estructura de comunicaciones? La idea es que su PMI, ¿cierto? Independientemente de que esté alojado dentro de un LMS o que esté allí como un sitio web, ¿cierto? La idea es que puedan establecerse una serie de aspectos a tener en cuenta en relación a aspectos de diseño, a aspectos de comunicación en términos de hilo conductor, que eso lo vamos a ver ahorita, y de pronto por ahí establecer también algunos tipos de ayudas o guías adicionales, ¿cierto? Dependiendo de cada proyecto y dependiendo, por supuesto, de, del criterio de cada uno de ustedes o del equipo de trabajo. Entonces, resulta que es importante, es fundamental tener en cuenta que el producto multimedia seguramente sea muy interesante desde el aspecto temático, desde lo que ustedes están proponiendo, ¿cierto? Y posiblemente incluso sea innovador, sea absolutamente interesante, ¿cierto? Desde la estructura temática, pero todo eso se ve opacado y posiblemente incluso haga que muchos de los usuarios, ¿cierto? Estudiantes o compañeros allí empresariales no quieran interactuar con el producto, ¿cierto? Porque se torne monótono en términos de diseño, porque no sea suficientemente claro en términos de navegabilidad, porque como dice Jacob Nielsen, en términos de usabilidad, resulte complejo el producto y sea más fácil o más viable, ¿cierto? O por lo menos exista la tendencia a no querer interactuar con el producto y más bien salgo y llego hasta ahí, ¿listo? Quizás incluso desde la primera pantalla. ¿Qué es importante entonces? Evitar el aburrimiento, ¿cierto? Y para evitar el aburrimiento es importante que el producto sea verdaderamente interactivo. No que se pretenda en el papel decir que existe interacción y uno va a ver y al final no es tal, ¿cierto? La consecuencia o el logro, ¿cierto? De esa dichosa interacción. La idea es que pueda ser, además de interactivo, estético en términos de diseño, lo más estético posible. Quizás incluso llegando, si es posible, ¿cierto? A lo espectacular, a lo genial, a lo impactante. Cuando un producto multimedia, ¿cierto? Sea cual sea, un objeto virtual, un sitio web, un multimedia como tal, cualquier OVA, ¿cierto? Desde su primer pantallazo, desde su primer, podríamos decir, en el caso del multimedia, desde su interfaz gráfica, ¿cierto? Desde esa primera pantalla, si impresiona, si cautiva a quien interactúa, seguramente va a querer darle un clic al botón que lo lleve a una pantalla siguiente. Si no es así,
ya va a existir una predisposición, una conceptualización, ¿cierto? No positiva y por tanto aparece esto del aburrimiento, de la monotonía. Entonces, la monotonía visual e interactiva, lo único que va a lograr es que el producto no sea realmente agradable y que quien está interactuando seguramente lo navegue por una, dos, tres pantallas y después ya no quiera continuar. Bien, entonces, ¿qué hay que tratar de visualizar? ¿Cierto? Un multimedia que desde su primera pantalla hasta la última tenga un muy buen aspecto de diseño, que impacte, que enamore, pero incluso les colocaba a algunos de ustedes en sus proyectos, no puede existir enamoramiento porque no va a ser así si diseñamos todo a partir de una plantilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el guión, en un par de proyectos, tal vez tres, diseñaban la primera pantalla y luego la copiaban y la pegaban en la tabla, ahí, de ahí hacia abajo, 8 o 10 veces, y de pronto se le cambiaba un texto o un botón o el texto a unos botones, pero el resto del diseño era idéntico. ¿Listo? Ahí ese producto no va a funcionar. ¿Listo? Por eso lo indicábamos en el encuentro anterior, debe existir variabilidad en el diseño de las pantallas y espectacularidad al máximo. Yo sé que no son diseñadores, ¿cierto? Pero sí pueden tratar al máximo de proponer, ¿cierto? Y en la medida en la que uno busca proponer, logra cosas interesantes. Si uno simplemente toma una pantalla y lo que hace es repetirla y cambiarle los textos a tres botones, ¿cierto? O cuatro o cinco, no está proponiendo nada. No está haciendo ni el mínimo esfuerzo y seguramente el producto pues no va a ser o no va a tener buena acogida, no va a tener un buen concepto. ¿Listo? En términos de todo ello, es importante revisar esto, la interfaz gráfica. Aquí se dan, digamos que, algunos aspectos a tener en cuenta. Lo que no quiere decir que ustedes no puedan adicionar otros que consideren pertinentes y que apliquen a esa categoría particular, a la interfaz o a la estructura de la pantalla o a los que vamos a ver a continuación. ¿Qué es importante tener en cuenta en la interfaz? Y ustedes describirán allí este elemento, este concepto u otros, ¿cierto? Que ustedes consideren. Por ejemplo, deben pensar si su producto multimedia va a ser accedido únicamente desde el computador de escritorio, ¿cierto? O existirá la posibilidad de que lo hagan también desde un dispositivo móvil, un smartphone, una tablet, ¿cierto? Porque de ser así, hay cosas en las que se debe pensar. Por ejemplo, esa interfaz, y voy a traer a colación un ejemplo específico. Digamos que la están diseñando en web y resulta que es un sitio web. Allí se va a albergar el PMI. Existe algo que se llama resolución de pantalla y se estaría diseñando para esa resolución de pantalla, para la de ese PC de escritorio, con una determinada resolución de pantalla en píxeles, ¿cierto? Vamos a suponer que se está diseñando, eh, por ejemplo, a 1024 por 768 píxeles, alto y ancho, ¿cierto? Quizás a 1600 o a 2000 algo, aunque ya son resoluciones demasiado amplias, bastante grandes. Pero lo cierto es que se está diseñando para pantalla de PC, escritorio. Y si nosotros tenemos la pretensión, o ustedes en su proyecto, de que ese producto multimedia se vea no solamente ahí,
sino en esos dispositivos móviles que acabamos de mencionar, pues seguramente el diseño no puede ser exactamente el mismo en términos de tamaño, ¿cierto? Porque ya ustedes saben que si el diseño de un sitio web eh, no se piensa para dispositivos móviles, pues allá todo se descuadra y se vuelve el 8. Se ve completamente diferente, ¿cierto? Entonces hay que diseñar para los dos tipos de pantalla, o de dispositivo móvil o de PC, y de PC, si es el caso, ¿no? Si ustedes estiman que debe suceder eso. Pero, por ejemplo, las aplicaciones para diseño de sitios web, hoy por hoy, si uno está diseñando para PC, automáticamente le hace la adaptabilidad o adaptación, ¿cierto? Para dispositivo móvil. No es que nosotros tenemos que diseñar las dos interfaces, ¿cierto? Sino que uno diseña una y la otra va adquiriendo una adaptación, ¿cierto? Y uno pues seguramente también le puede hacer ajustes, ¿no? Pero eso se va, digamos que, reproduciendo de forma automática. Si fuese el caso de utilizar, por ejemplo, un storyline, pasa lo mismo. Aunque es una aplicación o un software para el diseño específico de productos multimedia, no quiere decir que eso se tiene que montar sí o sí para una pantalla de PC, de escritorio. No. Uno puede estar diseñando para la pantalla de PC porque resulta que una vez esté terminado el multimedia, se exporta y se lleva, por ejemplo, a un sitio web o a un LMS, ¿cierto? O a un DVD, cualquiera de las tres posibilidades. Pero si uno está diseñando para ese computador de escritorio, automáticamente si uno quiere, él hace el diseño responsive, es decir, la adaptación para dispositivos móviles o para pantallas de dispositivo móvil y uno puede, ¿cierto?, exportar también con esa posibilidad. Entonces, digamos que eso no es complejo, ¿listo? Para nada. Por tanto, una de las características importantes a tener en cuenta en la interfaz es decidir si se va a ver solamente en un computador normalito, PC de escritorio, o va a ir a dispositivos móviles. ¿Listo? Eh, esto, perdón, estructura de la pantalla. Resulta, mm, resulta allí que se deben tener en cuenta distintos elementos o distintas características. Ustedes pueden allí enunciar y caracterizar todas las que ustedes quieran, ¿cierto? En pro de la calidad del producto, ¿cierto? Como para tener en cuenta que eso no se les vaya a pasar, que si lo pensaron, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues seguramente en el siguiente módulo, cuando ustedes estén allí diseñando el producto ya tangible, pues tendrán que tener en cuenta todas esas características. Esto ya las pensaron, es simplemente ir y tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que la estructura en la pantalla sea sencilla, ¿cierto? Y en ese orden de ideas quiere decir que quizás no esté saturada de cantidades de elementos, ¿cierto? O bien elementos de diseño, o saturada de botones, de menús, de fotos, de videos. No, quizás lo que uno siempre va a preferir, independientemente de a quién se dirija el proyecto, ¿cierto? El público objetivo, es que sea una estructura sencilla, ¿listo? No saturada, no que haga que quien interactúa se vuelva allí el 8 entre tantos elementos y recursos y no sepa ni por dónde comenzó y por dónde continuará o por dónde estar terminando. La idea es mantener también, este es otro aspecto importante, un esquema de navegación, mantenerlo, ¿cierto? Es otro aspecto fundamental. Si en una pantalla, ¿cierto? Si en una pantalla eh, aparecen, por ejemplo, cuatro botones,
en la parte inferior derecha de una pantalla y resulta que voy a de hecho aquí a hacer una pequeña graficación, ¿cierto? Aquí está la pantalla y decimos que aquí hay 4 botones. Pueden ser circulares, cuadrados, no sé, como ustedes quieran. Puede que tengan un texto adentro, en fin, o tengan el texto por aquí arribita, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí hay un menú, aquí arriba, y que hay quizás 3 textos o 3 enlaces, ¿cierto? Un menú, 4 botones, y que el resto del espacio en esa pantalla es, digamos, la segunda pantalla. La primera, generalmente la primera del PMI es para mostrar o presentar el producto. Entonces seguramente hay una animación, si es que conocen o saben de pronto de animación. Si no, aparece un video con el nombre también de hecho en primera instancia, ¿no? Aparece el nombre del producto multimedia, ¿cierto? Quizás aparezca allí algún eslogan o aparezca algún tipo de texto descriptivo del multimedia, cortico, o simplemente eso se escribe en el video. Puede que aparezca alguna o algunas fotos y algunos elementos de diseño. Listo, y esa es la primera pantalla, la interfaz, ¿cierto? Muy sobria, muy impactante en términos de diseño, muy interesante, ¿cierto? Y de pronto trae un botoncito que dice adelante o inicio, en fin, ¿listo? Pero en la segunda pantalla, luego de entrar a ese inicio, por ejemplo, quizás se torne en esto: 3 botones, 3 enlaces arriba o 3 texticos a los que uno le puede dar clic, ¿cierto? Y lo lleva a diferentes partes del producto multimedia, ¿cierto? Por ejemplo, a ayuda, a un glosario, quizás a una guía, ¿cierto? De cómo navegar el producto multimedia. Solo estoy haciendo suposiciones. No quiere decir que todo eso tenga que estar disponible, como puede que sí. Eso lo propone cada uno de ustedes allí como equipo de trabajo. Y de pronto hay unos botones allí que llevan a la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, resulta que al pasar a una siguiente pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que estamos aquí en unidad 1. Le damos clic. Si en esa siguiente pantalla lo ideal es tener en cuenta el concepto de usabilidad, de una navegación o un esquema de navegación adecuado, claro, ¿cierto? Para el usuario, seguramente si le dice unidad 1, vas a la pantalla, aquí dice unidad 1 y de pronto por aquí, no sé, hay un texto y de pronto por aquí hay un video, ¿cierto? Y quizás por aquí hay ay, perdón, hay unos elementos por acá de diseño, unos cuadritos de diferentes colores, ¿cierto? Y de pronto por acá también hay un elemento de diseño, así de color. Pero lo cierto es que independientemente de todo ese contenido, acá está, ¿cierto? La barrita con los 3 enlaces. Y por acá está, de pronto los estoy dibujando allá gigantes, pero es que esto no me deja dibujar así como tan chévere y tan fácil. Y allí están los 4 botones. Lo que quiere decir que esto se conserva. Es el mismo esquema de navegación. ¿Listo? Y pasamos a la siguiente pantalla y se sigue conservando esto y esto. Lo que quiere decir además, de acuerdo a Nielsen, el gurú de la usabilidad a nivel mundial, que el usuario tendría que aprender a interactuar con el producto una sola vez, ¿cierto? Y no pantalla tras pantalla, ¿cierto? Estar aprendiendo a interactuar con el producto todo el tiempo. Ah, no, es que ahora los botoncitos me los colocaron fue acá y el menú me lo colocaron aquí, 1, 2 y 3 enlaces.
Y en la siguiente pantalla, entonces los botoncitos, vamos a suponer que aquí sea la otra pantalla, ¿cierto? Entonces ahora resulta que los botoncitos me los colocaron aquí. Y de pronto, de hecho, este ya no aparece. Y lo necesito, pero no aparece. Y de pronto este que estaba acá sí está ahí, pero solamente cambiaron los botones. En una siguiente pantalla, entonces, se nos ocurre que los botoncitos están es por acá. Y entonces el menú ya está es por aquí, ¿cierto? Tran, tran, y los tres enlaces. ¿Qué pasa cuando sucede eso? En un sitio web, un multimedia, ¿cierto? Pues que el usuario siempre a cada pantalla está buscando, ¿cierto? En dónde estaba el menú, en dónde estaban los botones, y a veces ni los encuentra, porque a veces incluso hasta desaparecen. Que eso es otro elemento allí gravísimo. Ah, resulta que esos ya no aparecieron. Venga, y entonces, ¿cómo hago para ir a la unidad 2? Estoy en la 1, acabo de terminar. ¿Y cómo me voy a la 2? Ah, toca buscar esta pantalla. Y para ir a ella, ¿qué se necesita? Ah, ok. Entonces, necesitaría un botoncito en alguna parte o un enlace, ¿cierto? Que me lleve a la pantalla 2, que es esta. O en su defecto, que me lleve a esa primera pantalla que decíamos que es el título, más de pronto un video, el título del producto multimedia, y de pronto un texto descriptivo, no sé, algunas cositas de diseño. Y allá decía iniciar, un botoncito. Ah, ok. O me lleva acá, o tendría que este botoncito llevarme aquí a inicio, a esta primera pantalla, para poder darle clic a este botoncito y que desde ese botoncito me lleve a la pantalla 2. Y ahí sí vuelvo a tener estos botones que dicen unidades 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? O sea que toda esa vuelta, todo ese recorrido que ponemos a un usuario a hacer, toda esa averiguación, todo ese reaprendizaje, es algo que no debe suceder. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, aquí existiera un botoncito que fuera al inicio, o sea que siempre pudiera llegar acá. O en su defecto, ¿cierto? Otro botoncito que a veces se necesita ir al inicio. Oiga, yo quisiera ver el video de presentación otra vez porque allá dicen unas cosas tan interesantes que encontraba en no sé dónde unos contenidos sobre tal cosa, ¿cierto? Entonces me devuelvo allá. Listo, entonces que este botoncito lleva al intro. Y este otro que me lleve a donde están las unidades, donde están los botoncitos. O sea que en la interfaz, ¿cierto? Que decíamos debería tener estos tres enlaces, por ejemplo. Y estos cuatro botoncitos, quizás deban aparecer esos dos. Acá están. Y deberían aparecer en todas las pantallas, igual que esos otros, en la misma ubicación. Insisto, si quien interactúa tiene que estar devolviéndose y buscando a ver cómo hacía para llegar a tal pantalla donde están, por ejemplo, los contenidos temáticos y poderlos acceder, grave. Grave también que pasemos de una pantalla a otra y le estemos cambiando la ubicación a los botones, a los enlaces, que ya deberían estar ubicados siempre en la misma posición. Entonces, se tiene que reaprender o volver a aprender, ¿cierto? A navegar en el producto multimedia y qué pasa con el porcentaje de usabilidad, va para abajo. Debería estar en un 100 si todo funciona todo el tiempo de una pantalla a otra y no hay que estar reaprendiendo, ¿cierto? Pero en la medida en que se dan todas esas dificultades, eso empieza a bajar y disminuye el porcentaje. ¿Listo? Lo que hace cada vez más complejo el producto. Sitio web, multimedia, en fin. Listo. ¿Qué otra cosa es importante a tener en cuenta en esa categoría? Distribuir el espacio en la pantalla. Entonces pueden hacer allí observaciones de que
deben existir respiros o aires de diseño, no todo amontonado, ¿cierto? De eso trata el descanso o los descansos o respiros visuales. No todo amontonado y obviamente también depende de la cantidad de elementos, ¿cierto? Que ya lo indicábamos en el apartado anterior, en el subítem anterior, no saturar. Bien, entonces la mala distribución de esos elementos y el espacio hacen que eso se vea desorganizado, hace que de pronto el diseño no sea agradable, ¿cierto? Y por allí, pues básicamente hacemos que los usuarios adquieran ciertas percepciones no tan positivas sobre el producto. Mapa del entorno. A veces se utiliza y a veces no. Generalmente se utiliza cuando es un producto multimedia o un sitio web excesivamente amplio, ¿cierto? En el caso del sitio web con muchas y muchas y muchas páginas web, ¿cierto? En el caso del producto multimedia, con muchas, muchas, muchas pantallas de acceso. Un ejemplo particular, una enciclopedia en carta, ¿cierto? Entre otras. Y lo que se hace básicamente es crear un mapa del entorno. Ustedes miran si lo adicionan o no. Yo no creería que sea necesario, excepto para los productos o proyectos que son reales, que sí se van a implementar y que además quizás le van a adicionar allí cantidad, ¿cierto? De contenidos temáticos y que quizás incluso se termina la especialización y le van a adicionar aún más desarrollos. Puede ser que le desarrollen un mapa del entorno. ¿Qué es en este caso el mapa del entorno? No es otra cosa que recuerden allí su mapa de navegación, ¿cierto? Por pantallas, ¿cierto? Por pantallas, en donde uno indica allí eh, pantalla 1, 2, 3, 4, 5, hagan de cuenta este. Ya se los muestro, este. Es tomar este, básicamente, y colocarlo en alguna parte del producto, del PMI, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el usuario, si se perdió, ¿cierto? Por ejemplo, en ese ejemplo de pantalla que decíamos, glosario, ayuda, guía de tal cosa. Entonces de pronto diga eh, estructura, ¿cierto? De navegación o mapa de navegación. Y entonces el usuario entra y ve esto. Y dice, ah, estoy acá en ayuda ratón. Pero ¿cómo hago para devolverme a secciones, que era de donde yo venía? Ah, debo hacer esto, debo hacer lo otro, o para irme a página de índice de contenidos. Ah, ok. Voy allá a las secciones y desde secciones puedo irme hasta acá. Entonces ya se orienta el individuo, el usuario. Reitero, dentro de un sitio web, dentro de un producto multimedia, en fin, se orienta, sabe dónde está y sabe por dónde devolverse o si está buscando otra cosa, ah, es acá lo que estoy buscando, entonces ¿cómo hago para llegar allá? ¿Listo? A veces es solamente el mapa y a pesar de que funciona, si está bien diseñado por supuesto, y a pesar de que funciona, para orientar a veces no termina siendo tan funcional. ¿Por qué? Porque se le deberían, que es lo que muchas veces no pasa, adicionar vínculos vivos. Aquí, digamos que existen los vínculos porque o las relaciones entre pantallas, podríamos de alguna manera decir que son vínculos porque me vincula, ¿cierto? Informacionalmente con lo que estoy buscando. Pero si yo le doy clic, oiga, yo estoy aquí en ayuda ratón, quiero irme para secciones y le doy clic al mapa de navegación, no, al mapa del entorno, no, no hace nada, simplemente orientativo u orientador. Entonces sería más interesante que yo le pudiese dar clic, es decir, que tenga vínculos vivos,
¿cierto? Como un enlace de internet y me llevara a secciones, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que hace referencia el denominado mapa del entorno. ¿Listo? Ustedes lo describirían allí y pues indicarían si va a estar o no. Pues si va a estar, ¿no? Si no va a estar el mapa del entorno, pues no lo agreguen allí ni siquiera, porque pues no tendría sentido. Si lo agregan, pues interesante indicar allí de qué trata. ¿Listo? Página inicial, ya decíamos que es la más emblemática, la espectacular, la que debe ser, mejor dicho, súper cautivante, porque es página inicial si es un sitio web. Si es un producto multimedia, hablaríamos de pantalla inicial o interfaz gráfica de usuario. ¿Listo? Entonces allí ustedes describirían que debe ser representativa, que debe tener muy buen diseño, que debe tener esto, que debe tener lo otro, que debe facilitar estas cosas, las otras, en fin. ¿Listo? Con respecto a navegación, entonces, pues seguramente ustedes dirían allí o describirían qué elementos son importantes dentro de ese aspecto de navegación. ¿Listo? Que el usuario pueda acceder de manera precisa a todos los recursos, encontrar los diferentes, no sé, servicios o contenidos o las dos cosas de manera sencilla a través de, en fin, ¿listo? Que no tenga que, por ejemplo, lo que les decía con respecto a Nielsen, que en términos de usabilidad no tenga que reaprender en cada pantalla a navegar el producto multimedia, sino que debe hacerlo una sola vez, en fin. Estructura del entorno, ¿cierto? Todo el entorno de todas las pantallas, ¿cómo debe ser? ¿Cierto? Entonces quizás, por ejemplo, que no sean diseños repetitivos, que no se vuelva una plantilla de diseño para todos, sino que, por ejemplo, ustedes van a decir allí, no sería hacer esa salvedad, ¿no? Sino que ustedes dijeran, se propone que para el diseño de las distintas pantallas se tenga en cuenta, eh, todo depende de cada proyecto, ¿no? Yo supondría, por ejemplo, que para la primera pantalla exista un diseño, que para las unidades temáticas de inicio o al ingresar exista un diseño y se cambia únicamente de una unidad a otra el título y los contenidos. Que exista además un diseño diferente o plantilla de diseño para las actividades o los talleres, ¿cierto? Que exista otra plantilla de diseño para eso, en fin, todo lo que ustedes quieran hablar allí con respecto a ese tipo de cosas. ¿Listo? Textos. Entonces ustedes pueden indicar allí que se deben elegir tipografías adecuadas en términos de legibilidad. O sea, por ejemplo, no sería en ningún momento adecuado tipografías manuscritas, letra pegada, ¿cierto? Entonces a eso me refiero con legibilidad. Entonces decir allí, es importante tener en cuenta la elección de tipografías legibles, ¿cierto? Acordes con el tema, no Comic Sans, para una temática que es muy seria, muy puntual, ¿cierto? Con una disciplina que, ¿cierto? Necesita de esa rigurosidad, no es para niños, en fin. Eh, ¿Qué otra cosa? Que no existan grandes cantidades de texto por pantalla, en fin, que de pronto en un momento dado si existe la necesidad de adicionar pues mucho texto, pues que de pronto exista una introducción y después exista, por ejemplo, no sé, un vínculo para descargar un archivo, todo ese tipo de cosas. Que los colores de los textos sean adecuados de acuerdo al color del fondo, que contrasten, en fin, con adecuado tamaño o adecuados tamaños. Eh, Tiempos de carga. Eso no necesariamente lo tienen que adicionar, ¿cierto? Sobre todo si no van a utilizar, por ejemplo, animaciones, cosas muy pesadas. A veces se utilizan también muchos recursos de video
¿cierto? Pero pues hoy por hoy eventualmente cargan muy rápido, eh, independientemente de la velocidad que se tenga en el equipo, procesador y memoria RAM, independientemente de eso, porque ya los videos no cargan generalmente desde el hosting de una empresa, sino desde un servidor de YouTube, Vimeo y todo ese tipo eh, de repositorios, ¿cierto? De podcast. Esto generalmente ya no se utiliza. Sin embargo, si uno va a montar, por ejemplo, un software o un juego, ¿cierto? Entonces sí hay allí una consideración importante y es eh, favorecer o tener cuidado con los tiempos de carga de todo ese tipo de recursos, ¿cierto? Pues para facilitarle el acceso a los usuarios o descargas, ¿no? Hilo conductor, ¿a qué hace referencia? Esa es otra categoría, ya salimos de diseño. Ahora vamos a mirar el hilo conductor. Existen diferentes posibilidades, ¿cierto? Ustedes miran, digamos, cuál podría llegar a ser la más pertinente para su proyecto, de acuerdo a lo que sepan manejar, ¿cierto? A lo que quieran implementar y sepan manejar. Debe existir, por ejemplo, un acompañante, ¿cierto? Que no necesariamente se debe tornar complejo. A eso me refiero a que la idea es que ustedes puedan adicionar algo que sepan manejar, que estén en capacidad de desarrollar. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser un, un personaje animado, ¿cierto? El personaje animado aparece, por ejemplo, en la primera pantalla, ¿cierto? Y le explica el producto multimedia, ¿cierto? Por ejemplo, allá se mueve y no está un video, sino, por ejemplo, él, o de pronto además del video está él, y le dice bienvenido, ¿cierto? En este momento te voy a explicar cómo funciona este producto multimedia, ¿listo? Entonces le dice, hace esto otro, el personaje se mueve, ¿cierto? Y entre comillas habla, ¿cierto? Tiene sonido. Todo eso se puede hacer. Y de pronto el personaje aparece en otras pantallas. Por ejemplo, para ayudas al respecto de una temática, un concepto, ¿cierto? Pregúntale a él. O si es un taller, una actividad, pregúntale a él preguntas frecuentes y entonces él habla y resuelve cosas, en fin. Esa es una posibilidad. Otra es que sí sea el personaje, pero no animado. Está ahí la figura, el recorte. Y si uno le da clic, él, por ejemplo, arroja un globo con texto, ¿cierto? Para los que recuerdan allí el cómic, ¿cierto? La historieta, el globo con un texto. Pero él no se mueve, él es una foto, es un recorte. Pero apenas le damos, es un botón, de hecho, lo convertimos en botón, le damos un clic y ¡pum! Sale un globito con el texto. Ya. O en su defecto, ¿cierto? Le damos un clic y él emite sonido. Pero es una foto, es un recorte, no se mueve. Pero sí emite sonido. ¿Listo? Más allá de eso, hay otras opciones. Por ejemplo, que no sea con un personaje, sino que sea simplemente un botón, ¿cierto? Que diga ayuda o algo así. Y si le damos clic, entonces se escucha un sonido con algunas indicaciones o explicando un concepto o lo que se quiera. ¿Listo? O le damos clic al botón y aparece un texto, un globo, ¿cierto? Todo para ayudarle a quien interactúa. Son diferentes alternativas. Eh, y pueden seguramente incluso también existir otras que ustedes puedan allí
llegar a proponer. Eso es de lo que trata el hilo conductor. Aquí fíjense que hay tips, instrucciones, consejos, recomendaciones, ayudas, ¿cierto? Todo eso, retroalimentación, a partir de algunas de esas posibilidades. Personaje, animado, inanimado, con sonido, sin sonido, globos de texto, ¿cierto? Botón con sonido, o que activa un video y sale una ayuda, ¿cierto? En fin. Luego está esto de imprimir página, pero pues eso ya hoy en día casi no se utiliza por razones ecológicas, en primera instancia. Y en segundo lugar, porque casi todo uno lo descarga en PDF y ya. Si uno necesita o está leyendo allí un texto y dice, no, pero mm, no tengo tiempo para leerlo todo, o no lo quiero leer todo en este momento, pues descargar el PDF, pero pues imprimir, dependiendo si hay algo pues allí excepcional. De pronto un formulario, en fin. Recursos adicionales. Allí ustedes tendrán que pensar, ¿cierto? Si además de videos, de pronto animación, infografías, ¿será que su recurso multimedia podría adoptar o necesitar, ¿cierto? Un glosario, por ejemplo, un preguntas frecuentes, un ayuda para algo, en fin, ustedes revisan allí. Cada proyecto es diferente. Eh, por último, ¿cierto? Vamos a trabajar con diseño de ayudas y guías. Pero antes de eso, eh, quisiera que me contaran si de pronto hay alguna inquietud, alguna observación en particular, alguna pregunta con respecto a lo que hemos venido hablando o explicando, o todo clarísimo. Bueno, creería que todo claro. Profe, Entonces, sí, profe, sí, es seguir la guía y las orientaciones para lograr hacerlo lo mejor posible en cuanto a la guía, como se dice, y pues usted lo está explicando muy bien. listo, listo, vale. Ok, entonces continuemos con diseño de ayudas y guías. Es lo último del documento. ¿Listo? Entonces, los demoro 4, 5 minuticos más y terminamos. ¿Listo? Por el día de hoy. ¿Qué pasa con Claro. este ayudas y guías? Resulta que aquí básicamente lo que se propone es ejemplificar a través de un formato lo que sería eventualmente una sesión de aprendizaje, ¿cierto? Con respecto a los contenidos que ustedes están proponiendo en su PMI. ¿Listo? Una sesión de aprendizaje, una solita, de 1 o 2 horas, no sé, ¿cierto? Ustedes seguramente allí en tópicos decían unidad o bloque o módulo, como sea, unidad 1, por ejemplo, 1.1 tal cosa, 1.2 tal cosa, 1.3, 4, 5, 6, 8 tal cosa. Entonces no escoger toda la unidad 1, ¿cierto? Y plantearle yo no sé cuántas sesiones de aprendizaje, porque esos contenidos, yo voy a suponer, se ven en 6 clases, en 4 clases. Entonces vamos a hacerle un formato a cada una de esas clases, que son 4 sesiones, o 6 o 8 o 10. No. Y no vamos a tratar esos 8 subcontenidos. Quizás de esos 8, o de la unidad 1, o de la 2, o de la 5. Ustedes cogen, por ejemplo, el de la unidad 5. Queremos hacer este que es el 5.3. De pronto eso no da para una sesión. Entonces van a tomar 5.3 y 5.4. Una sesión de 1 a 2 horas de clase y no más.
Y entonces desarrollan uno de estos dos formatos que se proponen. ¿Listo? O bien, aquí proponen este o bien este otro, el formato 2, para una sesión de aprendizaje. Obviamente, pues hacen allí su párrafo introductorio, como siempre, para cada apartado, ¿cierto? Y yo sugiero, ¿cierto? Tomen el primer formato, no el segundo. Me parece que el segundo comienza a ser allí un poco más complejo, ¿cierto? De hecho hay tres, pero yo nunca ni lo miro. Me parece que el primero es bastante bueno y bastante concreto. ¿Listo? Completo, preciso, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, pues tenemos una sesión de aprendizaje bien planificada. ¿Qué hay que adicionar allí? Asignatura. Eso ya dependerá de ustedes allí, de la temática de su proyecto. Unidad didáctica. No sé si es el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, ¿cierto? Unidad 1, 2 o 3, no sé cuál será. Digamos unidad 2. Tema de la lección 2.4. Tal cosa. El nombre del tema. ¿Listo? Pero no es toda la unidad ni todas las unidades. No, algo específico y ya. Fundamentación. Razones por las que es importante que los estudiantes aprendan esos contenidos. Seguramente ustedes darán allá la fundamentación correspondiente. Competencia. ¿Qué competencias? No sé si todas estas, cognitivas, procedimentales, actitudinales o quizás, ¿cierto? Unas competencias generales, tal vez cognitivas. ¿Listo? ¿Cuáles son, ¿cierto? Las que el estudiante debe demostrar. ¿Listo? Como es una sesión de aprendizaje de 1 o 2 horas, de pronto sean dos competencias, tres, como máximo diría que tres, incluso puede que sea una sola. ¿Listo? No que aparezca un listado allá de 8 o 10 o 12 competencias y uno dice, no, pero ¿a qué horas va a lograr todo eso? Y cómo realmente uno le evaluaría que si logra esas 12 competencias. ¿Listo? Entonces hay que ser allí muy congruentes, muy precisos y muy realistas. Reseña del contenido. Ustedes hacen allí su resumen, ¿cierto? Que corresponda de acuerdo a lo que están planteando, ¿cierto? Procedimientos didácticos. ¿Qué es lo que van a hacer en términos de didáctica, ¿cierto? O de estrategias didácticas. Pero todo esto es algo muy concreto. No debe tomar ese formato allá 4, 8, 10 páginas, no. ¿Listo? Eso perfectamente se podría presentar en página y media, ¿cierto? 2 páginas. Tal vez en un determinado caso a veces pasa que se van a 3 páginas, pero no creo que realmente eso amerite para más. ¿Listo? Bueno, se me escapaba acá. Equipos y materiales que se necesitan. Actividades. Puede que sea una sola, ¿cierto? O sean un par de actividades, no sé. Y describen la actividad, pero de manera concreta, no allí supremamente desglosado, ¿cierto? ¿Y cómo es la evaluación? ¿Cómo se hace la evaluación? No que si ustedes van a decir, y se evalúa a través de, por ejemplo, test de 10 preguntas. Y entonces abajo aparece el test y entonces formulan las preguntas y las respuestas. No. La evaluación. Se formularía un test, eh, un test de conocimientos de 10 preguntas. Opción múltiple. Bueno, listo. Eso es lo que necesitábamos saber. Listo. No desarrollarlo. Que se haría con un foro de tal forma, tal forma. Ok, listo. Pues no tenemos que allá plantear o redactar el foro y una cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces no es un formato allí complejo que deba, digamos que, requerirles una cantidad desmedida de tiempo. Y con eso terminamos
ya el documento del PMI. Preguntas, dudas, aclaraciones. Hoy nuestro encuentro no era tan extenso porque ya nos quedaba poco. Reitero para quienes fueron entrando posteriormente a cuando se dio la observación. Esta tarde les publiqué las observaciones sobre su entrega, ¿cierto? Entonces, ya tienen todo para, para hacer su próxima entrega. Seguramente con esto que acabamos de ver, pues ya pueden terminar de desarrollar los puntos que hacen falta, ¿cierto? Del 8 en adelante. Y con la retroalimentación, pues ya pueden ir y hacer todas las modificaciones, adiciones, complementos, cambios, ¿cierto? De los primeros 7 puntos del documento. De tal manera que la próxima entrega que decíamos hace un rato es para el 9, ¿cierto? Llegue con todas las correcciones completicas del numeral 1 al 7 o del apartado 1 a 7. Bueno, incluyendo, por supuesto, si hay que hacer modificaciones en la introducción, justificación, objetivos, normas APA, ¿cierto? De marcado el documento o que faltaron las referencias, todo, todo. Es decir, con todas las correcciones que indicamos hoy, más los puntos que hacen falta del documento. ¿Listo? Entonces, misión cumplida con la explicación allí de todo lo que es la estructura vertebral del documento y consecuentemente del producto multimedia interactivo. Como no escucho allí que existan preguntas, entonces no me resta decirles sino Juan, que les rinda bastante. Gracias, profe, muy amable. Ok, profe, cuéntame, ¿me Juan escucha? Pablo. Sí, yo quería preguntarle por el Articulate Story 360. He encontrado uno que es 360 y el otro que es El 3. 3.5. Ese es como el nivel avanzado sería el 360, Sí, una versión de pago. tiene más herramientas. Digamos que es más completo, pues. Lo que no quiere decir que con el 3.5 no se pueda hacer, ¿no? Se pueden lograr cosas muy buenas. Lo que pasa es que, pues, depende de lo que uno necesite, ¿no? Desarrollar. Claro, según los requerimientos del proyecto. Exacto, exactamente. Ok, Juan, muchas gracias. Vale, con el mayor gusto. Profe, buenas noches. Quería confirmarle, mi compañero Juan me confirma que no le llegó el correo y a mí tampoco me llegó. En la mensajería tampoco lo tenemos, entonces a ver si nos colabora. Listo, Dayana, no sé, de pronto por allí se me pasó, porque les publiqué a todos y de pronto el de ustedes se me quedó por fuera. Entonces, pues, mil disculpas y ya ahorita reviso y se los envío, ¿listo? O se los publico, pues, allí en donde Listo, ustedes profe. publicaron. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo, Dayana. Entonces, mucho ánimo con el proyecto que ya sacaron la parte más difícil, esa era la entrega más complicada. Ahora hacer correcciones y Muchas, terminar el documento, pues ya es un poco más manejable. muchas gracias, profe. Y sí, la verdad sí nos toca corregir varias cositas. Entonces ya con esta explicación nos sirve muchísimo para avanzar en el proyecto, profe. Listo, Jairo, con gusto. Gracias, Entonces, profe, muy amable. no, a ustedes por la compañía, por la asistencia, por la disposición y que les rinda bastante. Les diría que duerman, que descansen, pero más bien que trabajen bastante. ¿Listo? Bueno, hasta mañana. Seguimos en contacto. Feliz noche, profe. Juan, hay Igualmente. otro encuentro. Compañeros, feliz noche. No, Juan Pablo, el último encuentro yo generalmente no lo hago.
porque como les decía, hoy ya terminamos de abordar el documento y a hoy ya hicimos seis encuentros, lo que yo les decía al comienzo del módulo. Generalmente hago 6 encuentros en este módulo porque con 4 es imposible y de hecho los adelanto. Si hiciéramos el siguiente haríamos 7 y realmente pues ese séptimo no tiene, digamos, allí necesidad de ser desarrollado porque cuando ustedes me entregan ahorita el documento y luego la siguiente última entrega, ya esos son cositas muy puntuales, entonces sería encontrarnos como para tomarnos un tinto más bien. Ah, bueno, bueno, Juan. Muchas gracias. De todas maneras, por correo le escribimos, Juan, y estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, entonces, que les rinda bastante. Buena noche. Gracias, feliz noche a todos. Muchas Feliz gracias.